Normas APA, sexta edición. Introducción. En los escritos académicos es necesario utilizar fuentes de información para sustentar las ideas del tema que se desee trabajar. Es muy importante tener en cuenta que la citación de algún escrito es obligatoria, de lo contrario, el texto podría incurrir en plagio. Existen varios tipos de normas que regulan la presentación de textos académicos. Una de las más empleadas internacionalmente son las normas APA, desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología, que indica requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referencia, presentación de tablas y figuras, etc. A continuación, te presentamos las consideraciones más relevantes de la sexta edición de las normas APA 2010. Formato general de trabajo. Papel. Tamaño carta, papel 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Espaciado, interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda sin justificar, sin espacio entre párrafos. Márgenes 2,54 centímetros entre uno en toda la hoja. Sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Las tablas no tienen líneas separando las celdas. Abreviaturas utilizadas: capítulo CAP, edición ED, edición revisada ED-REP, editor, editores ED, traductor ES, TRAD, sin fecha S.F. Página, páginas P o PP, volumen vol, número NUM, parte PT, suplemento tipo de letra Times New Roman 12 puntos. Nivel de los títulos. Nivel 1. Encabezado centrado en negritas. Nivel 2. Encabezado alineado a la izquierda. Nivel 3. Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto de final. Nivel 4. Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto final. Nivel 5. Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y punto final. Tablas. Las tablas son un recurso que debe permitir que el lector comprenda de manera más fácil los datos que se van a contrastar. Partes de una tabla. 1. El título debe ser breve y claro. 2. Solo se utilizan líneas horizontales. 3. Al final se pone la cita correspondiente. 5. En caso de que la tabla sea realizada por sí mismo, se debe poner autoría propia. Figuras. Partes de una figura. Número de figura. El número de figura debe ir en cursiva. La nota de la figura debe ir con el mismo tamaño de letra utilizando en todo el texto. Citas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa. En estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto. La cita ofrece más información sobre el autor y año de publicación. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se requiere hacer referencia a frase o teoría específica. Cita textual. Una cita es textual cuando se extraen ideas o fragmentos textuales de un texto. Las palabras deben ser reemplazadas por puntos suspensivos. Citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe entre comillas sin cursiva. Cita basada en el autor. Referencia al autor al inicio de la cita, frase textual, entre comillas. Cita de más de 40 palabras. Se escribe en la parte del texto sin comillas, se conserva el tamaño y al final de la cita se pone el punto después de los datos.
La cita basada en el autor. Referencia al autor al principio de la cita. Apellido, año. Cuando la cita literal tiene una sola página se le pone la letra P y el número. Cuando tiene más de una página se pone doble P y el rango de páginas. Cita de parafraseo. Se utilizan las ideas de un autor con sus propias palabras. Se incluye el apellido del autor y el año de la publicación. Reglas según número de autores. 2 autores, sus apellidos van separados por I y se publican en inglés por I. 3 de 5 autores. La primera vez que se citan se indican los apellidos de todos, después solo el primero y se agrega el et al seguido de punto. 6 o más autores, se cita el apellido del primero desde la primera citación. Autor corporativo. Se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Anónimo. Se citan las primeras palabras del título de la palabra y año de publicación. Cita directa de material sin paginación. Cuando en el texto no se encuentra el número de página, se puede incluir en la cita el número del párrafo. Se sugiere un nuevo marco para considerar la naturaleza. Cita de 2 trabajos en el mismo paréntesis. Para incluir los autores dentro de un paréntesis, se debe ordenar alfabéticamente utilizando el punto y coma para separar citas. Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Las referencias deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. El año de publicación debe ir acompañado de las letras A, B, C, etc. Cita del mismo autor con diferente año. Se indica el apellido del autor y entre paréntesis los años correspondientes. Citas con autores con doble apellido. Cuando en el texto del autor tiene escritos sus 2 apellidos, se debe respetar la manera como el autor manifiesta esto. Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Cuando el texto se va a citar de manera seguida y 2 o más autores comparten el mismo apellido. Cita de entrevistas personales. Si se retoma una entrevista personal no es necesario hacer la referencia. Las notas son cuando los párrafos explican lo desarrollado en el texto. Se ubica al final de la página con el título Notas. Referencias. Es un listado de información, las fuentes citadas en el texto. Permite cerciorarse de la información contenida allí o complementar. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye las fuentes que utilizó en su trabajo. En una bibliografía, cita trabajos que sirvieron para una lectura posterior. Libro. Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. Forma básica en libros con autor, libros con editor, libros en versión electrónica, online, DOI. Los artículos se pueden encontrar en alguna de las siguientes formas. Artículos con DOI. Identificación de material digital es un código único que tiene algunos artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI, se omite la URL y fecha de recuperación del artículo. Artículo sin DOI. Título del artículo, nombre de la revista,
Verificación de acuerdo a los autores. Un autor. De 2 a 7 autores. Artículo de revista. Impreso. En línea. Nota. Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal, se incluye el día. Tesis. Simposios y conferencias. Tesis y trabajos de grado y tesis y trabajos de grado online. Material electrónico. Referencia de páginas en el World Wide Web. CD-ROM. Enciclopedia en línea. Una película o cinta cinematográfica. Serie de televisión. Video. Podcast. Blogs. Grabación de música. Fotografías. Material legal. Mira ley. Resolución.